Así que vamos a ver algunos ejemplos que la gente ha usado para decir que la Biblia se contradice. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 17. Si no leí el texto de 2 de Samuel 22, 31, pero vamos a citarlo para que si alguna persona está estudiando, la Biblia no se contradice. 2 de Pedro 1 del 19 al 21 y 2 de Samuel 22, 31. 2 de Samuel 22, 31, me salté ese texto. Muy bien, Juan capítulo 19, versículo 17. Dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Cuando dice él cargando su cruz, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Así que vemos aquí que en el libro de Juan nos dice que el Señor cargó su cruz y dice que salió al lugar llamado de la calavera, o en hebreo el Gólgota, y allí le crucificaron. Ahora, sin embargo, en Mateo 27, versículo 32, Mateo 27, 32, aparentemente aquí hay una contradicción, pero no hay contradicción. Mateo 27, 32. Dice así, cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entonces, aparentemente algunos, este es uno de los muchos ejemplos que hay en la Biblia que parece que hay una contradicción. Pues Juan no menciona nada de Simón de Cirene, sino que dice que el Señor llevó la cruz y allí lo crucificaron. Sin embargo, los tres sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, dicen que Simón de Cirene llevó la cruz. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica esto de que los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, pero dan la versión de ellos, lo que ellos vieron. Juan, hermanos míos, ve a Cristo salir del pretorio romano cargando la cruz. Y eso es lo que él escribe. Pero en el camino al Calvario, pues el Señor fue azotado temprano, el viernes de la mañana. Hay un poco de, ¿cómo pudiéramos decir? Es difícil de probar cuántas veces fue azotado el Señor. Pero de seguro sabemos que una vez, 40 azotes menos 1, 39. Y el azote romano tenía 7 tiras con plomos, cada tira de cuero, y cada vez que pegaba hacía 7 heridas. Así que 39 por 7, no sé, se me olvidó el número que es, pero creo que son 200, aquí que tienen calculadora, creo que son 273. A ver, algunos de ustedes, mientras que yo sigo explicando. Entonces imagínense, hermanos, si a ustedes se da una cortadita en la mano o una pestañita que se le meta abajo el párpado. 273 heridas, sangrando. La noche anterior de jueves no durmió, en juicios con Caifás, con Anás, los sumos sacerdotes, puñetazos, cachetadas, golpes con una vara, azotado por la mañana, 273 heridas, y el Señor tenía un cuerpo humano. La gente piensa que no le dolía. Recuérdense que este es Dios encarnado, en su humanidad tan hombre como nosotros, en su divinidad tan divino como el Padre. Y la sentencia era que la persona sentenciada a muerte
cargara la cruz. Y los romanos lo obligan a llevar la cruz. Pero ya llega un momento donde pueden ver que es físicamente imposible cargar la cruz. Y entonces obligan, dice la Biblia aquí, que obligan a un tal Simón de Cirene que llevase la cruz. El libro de Lucas dice tras Jesús, detrás de él. Así que no hay contradicción, sino que Juan ve un pedazo del camino y los otros evangelistas, Mateo en este caso, Mateo que es el único testigo ocular, muy probablemente Marcos, que era un jovencito, Marcos que era un teenager que se arrimó a los apóstoles, muy probable de lejos. Lucas definitivamente no estaba presente. Lucas está contando el relato de una investigación que él hace. Si usted lee el Evangelio de Lucas, al principio dice que él con diligencia, quizás será interesante leer esa parte, vamos a leerla, porque el libro de Lucas nos da detalles que muchos evangelios no lo dan. Pero para no dejar esto en el aire, hermanos, vemos que Mateo, que es discípulo de Cristo, ya cuando ve el camino a la cruz, ya Jesús no trae la cruz, sino la cruz la trae Simón de Cirene, porque a él lo obligan a cargarla. También recuérdense, hermanos, que después de los eventos, por ejemplo, si no me equivoco, Marcos escribe en el año 73. Eso quiere decir que Marcos escribe 40 años después de la cruz. Lucas posiblemente escribe un poco más tarde que eso, en el año 76, 77 por ahí, 40 y pico años después de la cruz. Mateo escribe en el año 71, posiblemente un año después de la destrucción de Jerusalén. Todos escriben, hermanos míos, muchos años después del evento. Y cuando ellos escriben sus evangelios no están juntos. Al principio de la iglesia están juntos. Cuando Cristo muere en la cruz, en Pentecostés están juntos. Al principio que la iglesia empieza en Jerusalén están juntos. Pero después de eso, estos apóstoles todos van a diferentes partes del mundo, donde no tienen comunicación ni contacto. No hay teléfono, no hay telégrafo, no hay celular, no hay automóvil, no hay avión. Los medios de comunicaciones eran muy primitivos y hay una desconexión. Entonces cada uno está escribiendo según lo que el Espíritu Santo le diga. Marcos está relatando la parte que él ve en el Calvario. Mateo igual. Y Lucas está relatando la información que él colectó. Muy interesante lo de Lucas, que lo voy a explicar ahora un poquito. Entonces no hay contradicción, sino que cada uno está explicando su punto de vista. Dice el libro de Lucas, puesto, capítulo 1, cuando se abre el Evangelio de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cuánta gente había escrito? Mucha gente, fíjate. Nosotros tenemos 4 evangelios. Y aquí adelantándome muchísimo al curso que viene, el proceso de hacer un canón, una regla, un conjunto de libros que es el Nuevo Testamento, fue un proceso, hermano, bien meticuloso. Porque ya fíjese que cuando Lucas está vivo, dice él que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así que ya habían cientos de libros escritos acerca del Señor y de lo que Él había hecho. Sin embargo, cuando se escoge la Escritura, los libros que nosotros tenemos, se desecha cientos y cientos y cientos de libros. Y se escoge lo que de seguro se sabe que viene de la mano de los apóstoles. En el caso de Lucas, él no es un apóstol,
pero él es autorizado por Pablo, el apóstol. Así que pudiéramos decir que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de Pablo, porque es la información que Pablo le da a Lucas. Y según la historia, porque esto no lo tenemos, después de la muerte del apóstol Pablo, porque recuérdense que Lucas era el compañero presente, el compañero que siempre estaba con el apóstol Pablo, y después de la muerte del apóstol Pablo, Lucas escribe su evangelio. Y es interesante porque Lucas se dedica a buscar las personas vivas que queden para ratificar las historias que él escuchó del Señor. Por ejemplo, hay cosas que Lucas escribe que no hay en ningún otro de los evangelios. Lucas es el que más escribe de María. Lucas es el único que escribe del ángel Gabriel que se le aparece a María. Lucas escribe acerca de Juan el Bautista, de Elizabeth, como engendra a Juan el Bautista. Da una serie de información y mire lo que dice, muy interesante, dice, vamos a leerlo otra vez, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora mire lo que dice aquí. Aquí hay dos cosas. Lucas ya tiene dos fuentes de información, dos fuentes variadas de mucha gente, porque está diciendo que lo que él está escribiendo lo oyó de los testigos oculares, de la gente que caminaron con el Señor, de la gente que la vieron. Pero mira lo que dice acá. Dice, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen escritas, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjense el cuidado del vocabulario, de la elección de las palabras. Siempre tenemos que tener en mente cuando estamos hablando de la Escritura, que es la clase de hoy, cómo nos llegó la Biblia y las cualidades de la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que fíjense aquí cómo tan cuidadosamente dice Lucas que él investigó. Dios movió a Lucas a buscar los testigos vivos que quedaban. Y en la Biblia no está, pero se cree que es la historia. Hay historia de esto. Hay libros que escribieron, por ejemplo, hay un libro que se llama Los Padres de la Iglesia, que son los discípulos de los discípulos. En otras palabras, discípulos de Juan como Policarpo, que no aparece su nombre en la Biblia, pero fue un discípulo de Juan que murió quemado vivo, y que escribieron también. Entonces, Lucas va a los testigos oculares. Se cree que Lucas buscó a María y que se sentó con ella y que María le explicó cómo fue la visita del ángel, porque es el único que relata esto. Y aquí lo dice, aquí dice, después de haber investigado con diligencia. ¿Qué cosa es una investigación, hermano? Una investigación no es una conclusión que usted hace porque alguien le hace un cuento. Alguien le hace un cuento a usted y entonces ahora usted, si va a hacer una investigación de eso, va a ratificarlo. Va a buscar a los testigos. Va a cerciorarse que la información que usted tiene es correcta. Esto es muy importante, hermano, porque lo que usted tiene en su mano, el documento que usted tiene en su mano, esta escritura, no se escribió así a la carrera, hermano, sino que esto se escribió con mucho cuidado. Entonces vemos que los críticos dicen que hay contradicciones en la escritura, pero no la hay. Seguimos leyendo la nota, hermanos. Subtítulo 1, estamos en Números Romanos 2, subtítulo 1. Ya leímos los versículos. La letra A dice, los evangelios relatan acontecimientos parciales y cada evangelista dice lo que vio y escuchó. La letra B, ejemplo, una ilustración. Una ilustración. Dos ciegos tocan a un elefante. ¿Qué le parece a usted eso? Uno toca su pata y dice que es como un árbol. Otro su trompa
dice que es como una cuerda. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos tienen la razón. Están describiendo su punto de vista. La letra C, ejemplos de la cruz. Juan vio a Jesús saliendo del pretorio. Luego, después que le ponen la cruz a Simón, llegan a donde estaba Mateo parado y él describe lo que ve. Así que no hay contradicción ahí, sino que es el relato del camino de toda la vía dolorosa. Juan relata un pedazo y Mateo, Marcos y Lucas relatan el otro. Subtítulo 2, Génesis 4:17. ¿Quién era la mujer de Caín? ¿De a dónde salió? Génesis 4:17. La respuesta es fácil y no es fácil, pero la tienen escrita ahí para que ustedes la aprendan. ¿Ok? Vamos a leer la nota. Leemos Génesis 4:17 primero. Dice así la escritura: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Entonces aquí vemos que si nada más estaba Abel y Caín en la tierra, y Caín mató a Abel, ¿de a dónde salió su esposa? Hay gentes que dicen que Dios había creado otra civilización. Algunos dicen que la mujer de Caín era extraterrestre. Todo tipo de cuentos. Y otros dicen la Biblia se contradice. Vamos a tratar de dar una explicación. Versículo 16. Versículo 16. Génesis 4:16. Así que vemos, bueno, vamos a leer un poquito más de arriba, vámonos hasta el versículo 5. Y dice así, versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos. Vámonos al 3, que es lo que tiene que, 4:3, perdón, que tiene que ver con Caín. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A ver si estoy leyendo bien aquí. ¿Están leyendo conmigo? Sí. Y miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel y Abel. ¿Están leyendo conmigo? Sí. A ver si dice así. Y miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel y Abel. No, ahí donde estamos leyendo y no más. No se me adelante. A ver, hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia de ver la ofrenda con agrado y después Abel, que ver a Abel con agrado y luego su ofrenda. Porque en la ley Dios pide ofrenda de la tierra, las primicias, ofrendas mecidas. Así que el problema no estaba en la ofrenda. A ver, aquí viene otra cosa, otro poquito acá. Otro poquito acá. Pero no miró con agrado a Caín. ¿Ven? Y a su ofrenda. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo le hago? A ver. Vamos a suponer que una persona que tenga un buen corazón y que ame a Dios y está pasando un momento difícil en la vida, económico, y le trae al Señor una ofrenda de $5. Luego hay una persona, hermano, que no está muy bien con Dios y le trae al Señor una ofrenda de $5,000. ¿Cuál de las dos ofrendas Dios ve bien? ¿Y por qué la ve bien? La de $5. Porque está viendo a la persona primero, ¿verdad?
Entonces el problema no está tanto en la ofrenda que traen, sino en las personas que traen la ofrenda. Por eso la Biblia dice que Dios no vio con agrado a Caín y a su ofrenda, porque era el corazón de Caín que estaba mal. Ahora, aquí viene otra cosa. Dios le permite al hombre ser carnívoro, comer carne y tomar leche, hasta Génesis capítulo 10, después del diluvio. Antes del diluvio, los hombres eran vegetarianos. Si los hombres eran vegetarianos, ¿por qué razón Abel criaba ovejas? ¿Para qué las cría? ¿Para el sacrificio a quién? A Dios, exactamente. Entonces eso indica el corazón de Abel donde estaba. ¿Y dónde fue que Abel aprendió que la oveja era el animal que le agradaba a Dios en sacrificio? ¿Dónde lo aprendió? Porque no había sentido. Después los hombres crían ovejas, pero se comen la carne, usan la piel, toman la leche. Pero antes de que Dios le permitiera comer carne al hombre, no tiene sentido criar ovejas, a no ser que fuera para ofrecérsela a Dios como lo hizo Abel. ¿Y dónde fue que él aprendió eso? ¿Alguien puede más o menos decir dónde aprendió? Una revelación. En una revelación. Es parte, pero hay otra evidencia. Su padre le ha dicho que cuando fueron vestidos, Dios, un animal para vestir. Su padre les dijo que Dios mató un animal para vestirlo. Correcto. Y también veía las túnicas que Dios le hizo a Eva y a Adán. Entonces, al ver eso, él se dio cuenta que ese era el sacrificio que le agradaba a Dios. Y él decidió, porque quería agradar a Dios, criar ovejas para ofrecérselo al Señor. Caín podía haber hecho lo mismo, pero Caín dijo: yo no voy a ofrecer lo que Dios quiere que yo le ofrezca. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ofrecer lo que yo quiero ofrecer. Porque fíjense que Caín está cultivando lo que comen los hombres. Abel no. Abel está criando lo que agrada a Dios. Pero cuando llegaba la hora de comer, y recuérdense que ya están fuera del huerto, ya la tierra está maldecida, ya no es que como se encuentran fruta y comida por donde quiera, sino que Dios le dijo: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Vaya, que Abel tenía que buscarse la comida también, pero el que tenía la comida era Caín, porque él era el que cultivaba la tierra. Sin embargo, todo eso estaba bien. Dios no lo condenó porque cultivaba la tierra, sino Dios lo cultivó porque ya conocía su corazón rebelde. Y se lo dijo. Se lo dijo cuando Caín se enojó porque sintió que Dios no le agradó su ofrenda. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Que ya Dios sabía lo que había en el corazón de Caín. Esto es muy interesante aquí, porque aquí no es que Dios está poniendo malos sentimientos en Caín, porque suena como una profecía, como una orden que Dios le está diciendo en el versículo 7: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si tu corazón está bien, no te enojas. Tú me ofreciste una cosa y yo no la acepté, por tu corazón. Pero si tú te arreglas, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
con todo esto, a ti, aquí hay como una orden, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Suena como que Dios ya está como implantando en Caín el mal deseo, pero no es eso lo que está pasando. Dios está diciéndole a Caín lo que Dios sabe que Caín va a hacer, porque Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer. Porque si Dios no sabe lo que tú vas a hacer, entonces Él no lo sabe todo. Él sabe casi todo, pero no sabe lo que tú vas a hacer. Pero Él sí sabe lo que tú vas a hacer. Sueno como Cantinflas, hermano. Él sí sabe lo que tú vas a hacer. Entonces le está diciendo a Caín, y el muy bruto, en vez de entender, oye, pues si Dios me está diciendo esto, déjame arreglarme, sino que dejó que su corazón se llenara de odio. Entonces, versículo 8, y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No sabemos con qué. Algunos dicen con una piedra, con un palo, no sabemos con qué. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ve, la mentira, la rebelión en el corazón de este hombre. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Fíjense, Dios le pregunta para darle una oportunidad todavía, porque ya aquí Caín es digno de muerte, pero Dios tuvo todavía misericordia de él, porque era para que Dios le hubiera quitado la vida. Pero bueno, el versículo 10, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que fíjense, que una sangre que estaba derramada tenía voz para Dios. El Nuevo Testamento dice que si la sangre de Abel habla, más habla la sangre de Cristo. Amén. Más voz y poder tiene la sangre de Cristo. Y nosotros nos hemos cobijado bajo la sangre de Cristo. Amén. No quiero meterme mucho ahí. Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios lo echa. Y le dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense la necedad. Que en ningún momento el hombre dice, maté a mi hermano, lo que yo he hecho está muy mal. Sino le está protestando a Dios. Y le está diciendo, mira que tú eres muy abusador, mira qué clase de castigo tan grande me estás dando. No hay arrepentimiento en él. No hay un sentimiento de humildad en él. Por eso Dios vio todo eso en Caín y por eso la ofrenda. Si Caín le hubiera traído ovejas, tampoco Dios lo hubiera aceptado. Porque lo que maldijo la ofrenda de Caín era su corazón, que Dios podía ver. He aquí, dice Caín en el versículo 14, que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y por eso la gente dice, bueno, ¿cómo él va a decir que cualquiera que me halle me va a matar si no hay nadie? Y la gente se agarran de aquí, críticos de la Biblia, para decir que ya había una civilización creada por Dios en otra ocasión. Pero no, Caín está hablando sabiendo que va a haber más gente en la tierra. Y cuando salgan los otros descendientes de Adán y Eva, van a tratar de hacer venganza sobre él. Pero esto lo vamos a explicar más detallado aquí ahorita en un momentito. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Versículo 16. Es clave ahora en lo que vamos a estudiar. Salió pues Caín de delante de Jehová.
Se fue del área donde estaba y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. La tierra de Nod significa tierra del errante. Así que sale de la presencia de Dios y se va a vivir a la tierra del errante, a la tierra de Nod. Y conoció Caín a su mujer. Entonces el entendimiento aquí es que en la tierra de Nod había mujeres. Y que ahí fue donde Caín encontró su mujer. Ahora, hermano, ¿qué tiempo hay del versículo 16 al versículo 17? ¿Qué cantidad de tiempo hay desde que Caín se va a la tierra de Nod hasta que encuentra a su mujer? ¿Qué cantidad de tiempo hay? ¿Alguien puede saber? No, yo tampoco sé. Pero puede haber pasado 100 años. Porque de un versículo a otro en la Biblia puede haber 100 años. Puede haber mucho tiempo. De Malaquías, del último versículo de Malaquías al primero de Mateo, hay 400 años. Ahora aquí viene la explicación. Vamos a leer la nota. Génesis 4:17. ¿Quién era la mujer de Caín? ¿De dónde salió? Veamos las diferentes posibilidades. Versículo 16. Habitó en tierra de Nod. ¿Qué tiempo vivió sin casarse? ¿Qué tiempo hay de Génesis 4:16 al versículo 17? 30, 40, 100 años. La gente vivía muchos años. Génesis 5:5 dice así. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Así que Adán vivió 930 años. Entonces, el promedio de vida de aquellos tiempos, el promedio de vida era 800 años. 200 años, si el promedio de vida era 800 años, 200 años equivale a un cuarto de la vida de aquellos tiempos. Hoy el promedio de vida, vamos a poner 80 años para que la cuenta sea más fácil. En su nota tiene 75 años. Bueno, vamos a poner 80. El promedio de vida hoy, 80 años. 20 años equivale entonces a un cuarto de la vida de hoy. Así que 20 años de la vida de hoy equivale a 200 años de aquel tiempo de la vida. Así que 200 años, dice su nota, de aquellos tiempos equivale a 20 años hoy. Génesis 5:3 dice así. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Así que fíjense, a los 130 años engendró a otro hijo llamado Set. Y luego vivió 800 años más. Y mira lo que dice la Biblia. Y engendró hijos e hijas. Entonces vemos aquí, hermanos míos, que 200 años en aquellos tiempos equivale a 20 años de hoy. La letra C dice, Génesis 5:3, Adán tuvo a Set cuando tenía 130 años. Ya Caín había nacido y era un hombre. Supongamos que Adán tuvo a Caín a los 60 años. Entonces Caín le llevaba a Set 70 años. Así cuando Set nació, Caín tenía 70 años. Si Adán tuvo una hija a los 140 años, o sea, a los 10 años de Set, en paréntesis se equivocó ahí la nota, ponga a los 10 años, o sea, 10 años después de Set,
Set tenía 10 años y Caín tenía 80 años. Cuando la muchacha tenía 40 años, Set tenía 50 y Caín tenía 120 años. Así vemos que Caín se pudo casar con su hermana y le quedaban aproximadamente 680 años para engendrar hijos e hijas. Así que la clave está que desde que Caín se va a la tierra de Nod hasta que encuentra su esposa, ahí pudo haber pasado 100 años, 200 años. Y Adán tuvo hijos e hijas. No cabe duda que en aquellos tiempos tuvieron que casarse hermanos. Porque Set, el tercer hijo de Adán y Eva, el nombre de Set significa sustituto. Set es un tipo de Cristo, porque Cristo tomó nuestro lugar y Set tomó el lugar de Abel. Eva lo dijo cuando él nació: le pondré Set, sustituto, en lugar de Abel. Entonces vemos aquí, hermanos, que puede haber pasado 100 años, 200 años, Caín solo, en la tierra del errante. Y Adán y Eva tener hijos. Y tuvieron que casarse, hermanos, no quedó otra en aquellos tiempos. Dios lo tuvo que permitir. O Dios lo permitió. La letra D, otra posibilidad. Génesis 5:6, leemos Génesis 5:6. Vivió Set 150 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Así que Set viene siendo hermano de Caín, hijo de Adán y Eva. Y dice que tuvo hijos e hijas. Pero ya leímos que Adán tuvo hijos y hijas también. Entonces Set se tuvo que casar con una hermana de él. No quedó otra. También Caín se pudo haber casado con una hermana de él. O Caín se pudo haber casado con una sobrina de él. Aquí está el ejemplo de la sobrina. Génesis 5:6. Set tuvo a Enos a los 105 años. Caín tenía entonces 175 años. O sea, 70 años más que su hermano Enos, de acuerdo a Génesis 5:7. Set engendró hijos e hijas. Si pasaron 30 años y tuvo hijos e hijas, tuvo hijas a los 135 años. Caín tenía 205 años. Estaba hecho un pollito todavía. Cuando nació su sobrina, si se casó con ella cuando tenía ella 40 años, Caín tenía 245 años, que equivalen hoy a 20 años. Le quedaba aproximadamente a Caín 555 años de vida para engendrar más hijos e hijas. Así que ahí ven, hermano, las posibilidades de a dónde salió la esposa de Caín. A mi opinión no son posibilidades. A mi opinión así tuvo que ser. Porque no tenemos registro de que Dios haya creado otra civilización. Radio Verdad presentó Desde el Templo. El mensaje de la palabra de Dios predicado desde el templo, para que usted disfrute el ambiente que se vive en una iglesia y las bendiciones que emanan de la palabra de Dios.